Y es que a mí la trova me da felicidad. Y cuando usted renuncia a lo que le da felicidad, simplemente pasa a vivir por vivir, pero no a sentirse vivo. Una vez que en el segundo toque yo abrí la puerta, no había nada. A mí se me heló profundamente todo. Todo, y yo me acosté, yo digo que invoqué por ahí 50.000 santos, decía, pero ¿por qué no iba a ver si, o sea, la velocidad en que uno abre una puerta, estamos hablando prácticamente de milésimas de segundo, y la coloco ahí, y me da por decir la frase, ahí le hago a panela para ver si llega y toma y deja de joder. Mas sin embargo, yo seguía pensando que algún vecino me estaba haciendo una mala jugada. Por ahí tipo una hora, Nicodemo, no sabe cómo me pusiste. al ser humano debe de sentir lo que es luchar la vida. Y en la parte artística hay que sentir eso. Rechazos, burlas, gente que le dice a uno, no, usted no puede, no vaya a dar cachete por allá, usted qué le está pasando, todo eso. Porque eso es lo que lo ayuda a apreciar lo que uno ha hecho y lo que uno se ha ido preparando cada día. Porque cuando usted recibe todo gratis, nunca ve lo que debe mejorar. Hey, bienvenidos a este nuevo episodio, a este podcast. En el día de hoy nos encontramos con Javier Alexander Roldán, conocido como Nicodemo Trovador. Y bienvenido a este podcast, Javier Alexander o Nicodemo Trovador. ¿Cómo vamos, hermano? Del modo en que se sienta mejor usted, me sentiré mejor yo en cómo me llame. Muy bien, gracias al Señor. Encantado y muy agradecido con ustedes por esta gran invitación. Y qué bueno que se interesen de un poco de la historia de Trova acá en Concordia. Y más que quisimos traerlo a este podcast para conocer su historia y lo que es ahora Nicodemo. No, pues Nicodemo, por ende, es campesino. Y aunque el destino de pronto me cambiara la historia a futuro, ese campesino nunca saldría de mi corazón. Es lo que me hace, es lo que soy. Gracias por venir, Nicodemo. Vamos a contarles a todos ustedes la historia, una presentación bien amena a Nicodemo que le hicimos para más o menos identificarlo en el día de hoy. Javier Alexander Roldán, más conocido como Nicodemo Trovador, un hombre que combina con orgullo la vida en el campo con gran pasión por la trova. Nació en el norte de Concordia, en la vereda La Cristalina. Nicodemo encontró en la lectura y en las historias de antaño, la inspiración para convertirse en un trovador auténtico. Desde el año 2014, cuando conoció la trova, se enamoró de este arte y desde entonces lo vemos los fines de semana en tarimas, reuniones familiares, eventos empresariales, haciendo reír y reflexionar con su talento para improvisar. Durante la semana, su faceta de campesino lo mantiene conectado con la tierra, machete en la mano, asadón al hombro, llevando siempre con orgullo su raíz rural. Hoy nos acompaña para contarnos su historia y lo que significa vivir entre la trova y el campo. Vaya. Ahí está pues esta presentación que le hicimos a usted, el amigo Nicodemo. Muy bien. Hay que aclarar algo. Sí. Y es que el apodo o remoquete, como se le conoce también muy coloquialmente, de Nicodemo no nace siendo trovador. Es más, cuando en ese entonces, que ese apodo surgió en el 2013, 2012, no recuerdo muy bien, me gustaba la trova, escucharla, me parecía muy increíble estos duelos que hacían verbalmente estos trovadores en su entonces, que era Agustín Zapata el Gato, Ricardo Martínez el Cura, entre otros grandes, como el Pocheros, pero solamente la escuchaba. Había un programa radial de emisora acá en Concordia, tenía un espacio al aire que se llamaba Música para el Combo. Y uno, siendo del campo, digo que llamar al aire era un pánico horrible, uno toda la vida montañero. Sí. Entonces no es capaz de eso. Y cuando eso entonces, el famoso teléfono Nokia, el 1100. El 1100, sí. Ni WhatsApp, ni nada de eso. Y vendían la tarjeta que valía 10.000 pesos, que tenía solamente 15 minutos. Eso era sagrado, 15 minutos. Para uno llamar al aire, había gente que contenía los minutos,
pero digamos que no teníamos el coraje de llamar al aire porque daba pánico, no toda la vida del campo. Y decían, ¿quién llama a pedir una canción en música para el combo? Y yo alcé la mano, yo llamo. Pero a mí me dio pánico decir quién era, inclusive hasta utilizar mi propia voz. Cambié la voz y hablé como un anciano. Me contestó Sí. en ese entonces Mao Ruiz, muy conocido aquí en Concordia. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Y yo, con Nicodemo aquí a la cristalina de mano. Con Nicodemo. La cosa es que va así. Tanto gustó el personaje de Nicodemo que inclusive a los fines de semana me traían a la emisora a hablar con el personaje de Nicodemo. Pero cuando eso, la trova, solamente me gustaba. Con eso no. Se volvió muy popularmente Mao Ruiz en la parte de la radio en Concordia y Sí. fue uno de los referentes en esta nueva generación en hacer programas de radio. Y lo digo públicamente, fue el primero que descubrió algo en mí que siendo montañero podría ser diferente y se podría comercializar y que era bonito y se podría mostrar al público. Te descubrió como un talento. Sí, de contar más o menos historias. En ese entonces, cuando me convidaban para los programas de radio, a hacer el personaje de Nicodemo, llamó un muchacho que conocemos mucho, que se llama Freddy Espinal, más conocido como el montañero de Majagual. Es que quizás en un anterior podcast lo tuvimos y prácticamente contó una misma experiencia de que también fue por la radio que Él me llama a mí comenzó a al llegar. aire y me dice, bueno, si usted es de Concordia, la típica trova, la típica frase, perdón, usted más que trova. Y uno se sabía 2 o 3 trovas de memoria, lo que hacía uno. Sí. Y me dice, vamos a trovar, y vamos a trovar. Eso fue radial, y ni recuerdo bien cuáles las trovas, 2, 3 trovas sencillas. Y yo dije, bueno, el cuento es como bueno. En el 2014 aparece un señor de Medellín de nombre Elías Santa Echavarría, más conocido como el Profeta, Sí, un rey nacional, un trovador profesional pues. probado, el mismo que le enseñó al tan renombrado ahora JP de Perros Criollos, a Leonardo Cuervo de la Calle, a Mateo Jiménez Dinamita, un señorazo de la trova, entre otros, como Cartucho y alguien más. Y me dio por participar en un festival de aficionados y quedé de segundo, de la nada. Y él me llamó después y me dijo, usted trova muy bien, pero usted es mi montañero, hermano. Hay que cambiarle muchas palabras, hay que aprender más de esto. Si usted quiere que su trova sea comercializada y bien vista, hay que cambiar muchas cositas y obviamente hay que afinar la entonación y hay que aprender más. Díqueseme a leer. Es más, si quiere le doy clases. En ese entonces, vuelvo y repito, ni WhatsApp ni nada de eso. Me ponía las tareas, yo las escribía y los llamaba y le contaba cómo quedaba. Me decía, quedó bien, quedó mal. En el 2015, gracias a ese hombre, fui rey regional de la trova en el municipio de Concordia. Y es que viendo de estos personajes que te estaban como moldeando o te estaban perfeccionando en la trova, prácticamente vino la evolución suya y ahí es donde llegas a ganarse el primer festival regional. Sí, y un poco más de reconocimiento, porque hay que reconocer que venir del campo y decir de un momento a otro, yo quiero trovar, suena como algo de locos. Sí, Porque en esa edad, pues, berraco o sea, una palabra, digamos, bien formada para decir en el campo a alguien que es guapo, berraco, aquel que se va y coge 8 o 10 mulas y se va a alzar caña, aquel que coge y trabaja día y noche en una secadora, aquel que es capaz de dirigir un corte con 100, 200 recolectores de café, tipo berraco, para no decir, no es que vamos a ir a trobar, y como que, ay, este man, qué hombre, qué va a hacer, o qué. Y empieza a llegar esta gente y empieza a instruirme más y aún me falta mucho para aprender y tal vez es eso lo que ha hecho que Nicodemo no se quede como estancado y trate de aprender más porque tengo la capacidad de reconocer que aún me falta mucho y también no he perdido el impulso, aunque he hecho mis pausas, pero no he perdido el impulso de instruirme cada día, tanto en lectura, en indagar de lo que es la trova, de dónde viene, cómo es y aprender a conocer el público para manejar cualquier escenario que esté a mi alrededor. bueno Nicodemo, viendo pues esa faceta de todo lo que viene de trovador, vamos a darnos un paso hacia atrás.
Sí, a conocer un poco de la historia. ¿Cómo fue tu infancia en la vereda La Cristalina de Concordia? hermosa, Ese niño allá. hermosa. Inclusive hay una retaíla que la pueden encontrar en mis redes sociales, como Nicodemo Trovador o en Face como Alexander Roldán, que habla algo de esa historia y dice más o menos así: la vereda donde nací. Eh, la historia de Nicodemo, de Alexander Roldán siendo niño. Es un niño campesino que le tocó desde muy joven ganarse lo suyo, como se dice. Yo veo por mi Sagrada Madre desde que tengo 11 años. Y tal vez eso, aunque suena, en este tiempo suena excusa, limitó, digamos, los estudios, pero en ese entonces realmente no había las oportunidades que hay ahora para progresar en el estudio. Pero digamos que ese coraje que me tocó sacar para ver por mi Sagrada Madre, para enfrentarme a un mundo que desconocía siendo un niño, porque uno de 11 años pues piensa sin en jugar, saber que había que llevar un mercado, saber que si no trabajaba no había un sustento para el hogar, fue lo que me forjó para enfrentar cualquier adversidad. Es que comenzaste prácticamente con una responsabilidad muy jovencito Sí, en la casa y para llevar comida en a ese, la en casa. ese Y más entonces, porque usted no solamente vivía con la mamá, y mi abuela en ese entonces, ya la abuela. que en paz descanse. Pero el resto, hermoso. La vereda de La Cristalina, y supongo que todas las veredas de Concordia y los municipios son muy unidas. Y me refiero a una unión sin interés. En ese entonces se veía mucho la casa de Bareque, y usted ve que eso se forma a punta de barro, y los convites hagan un sancocho y van 40, 50 personas. Está la casita para el vecino, hay que arreglar un camino, hay que arreglar la carretera, fallece alguien, todo el mundo está ahí. Alguien se enferma, hace poco tuve a mi Sagrada Madre muy enferma, y toda la vereda, esta gente, nuevas generaciones que no me distinguen bien a mí, todo el mundo colaboremos, colaboremos. Entonces, eso es algo que impregna mucho al niño Nicodemo, y que no le hace perder la humanidad, porque a veces hay un refrán muy conocido que el hombre nace inocente y la sociedad lo corrompe. Yo diría que no. Tal vez lo vuelve a uno, entre comillas, arisco y algo desconfiado, pero yo digo que la desconfianza es un sentido de supervivencia, porque también hay que tener malicia, pero la humanidad que le impregnan a uno desde pequeño, eso lo acompaña uno por el resto de la vida. Entonces Nicodemo es ese niño que, aunque no tuvo muchas oportunidades de estudio, nunca perdió el interés de leer, de aprender a leer bien, porque eso ayuda mucho a transmitir, eso a un léxico muy bonito para entablar conversaciones con cualquier persona. Y también le enseñaron desde pequeño a trabajar, y eso da una capacidad de ver las dificultades como un reto a superar y no como algo que lo estanque a uno. En esas dificultades que viviste de ese niño, se veía mucho en la parte de las familias que estuvieron alrededor de ustedes, ¿cierto? Sí, Que los acompañaron durante, ¿cómo le digo yo? En la construcción de esa casita sí. de barro, Ajá. porque se vio desde el principio que había una familiaridad de compartir todos en familia allá en el campo. Voy, vamos a ayudar a la familia de Nicodemo y ya después usted ayudará a otra familia. Y una muy buena comodidad no es como tratar de romantizar la pobreza, porque eso tampoco es el objetivo. Pero hay que recordar de que si en ese entonces, digamos, familias de 5 o 6 hermanos o más, porque en ese entonces para ser hijos le digo que eran, Sí, se prestaban el mismo par de zapatos con todos los hermanos, la camisa o lo que fuera. Pero hay que entender que aunque había una casa de cancel o una casa de barro, eran muy trabajadores, y tal vez los platos eran totumas, tal vez las cucharas eran de madera, pero si usted abría una pieza, estaba llena de frijol, tenía maíz, 30, 50 gallinas en el patio, entonces había mucho con que sostener. una situación que se ve en estas familias de campo es el sustento. Poder en la agricultura
sembrar lo que es el maíz, sembrar la cebollita, sembrar el tomatico, para poder sostener en lo rural, ¿cierto? Y conocimiento sobre ello. Y sobre conocimiento, porque ahí no estamos mirando nosotros que ahí hay pobreza, ¿no? Porque No. cada uno tenía su sustento. Lo único que se salía del campo a la zona urbana era comprar algunas cositas que necesitaban para poder Sí, lo que seguir, era el aceite, para subsistir, ¿cierto? la sal. Sí, Y eso es un conocimiento que se ha perdido porque si usted le pregunta, digamos, a mucho joven de ahora, bueno, ¿cuáles son las fases de la luna para poder sembrar? Como que le dicen a uno, bueno, pues no es llegar y sembrar y ya, ¿listo? no, Entonces, todo no, eso tiene, tiene su conocimiento y que hay que respetarlo y que hay que seguirlo para poder obtener cosechas buenas. Obviamente van a haber cambios climáticos que las pueden afectar, pero sí, siempre tiene que haber un conocimiento y para poder crecer como agricultor de una forma bonita y que sea no tanto nutritiva sino sostenible para un batallón que había en ese entonces, porque es que eso era, inclusive yo conozco una familia que la señora aún vive, llegaron a tener 13 hijos. Y ella me decía, había veces que le servíamos entre comillas a todos y llegaba el más pequeño, el mayor, a mí no me han dado comida, entonces, pero iban y estaba, o sea, abarrotado todo eso. Hay un cambio del 2000 hacia acá, y de pronto me salgo un poco del cuento de Nicodemo y la trova, y es que muchas veces llegaron las ayudas, gracias a Dios, ya en las veredas hay mucha casa de material y todo eso, pero entonces se perdió la tradición de ser agricultor. Entonces tenemos una casa muy linda, tenemos un televisor pantalla plana hermoso, tenemos una nevera, un poco de cositas, pero si no trabajamos ese día no tenemos comida. Cuando antiguamente si no había trabajo, ahí había con qué sostenernos. Entonces cambiamos mucha comodidad y perdimos esa bonita labor de ir construyendo un futuro en agricultores y cosas así. es que todo esto se viene en una generación, Sí, ¿cierto? Se está ya viviendo una civilización, algo que se está actualizando. ajá, Hoy en día usted se da cuenta que ya muchas personas ya no necesitan ir a un colegio porque ya tienen un celular en la mano correcto, y tienen mucho apoyo. Y lo que usted dice de que esas casitas de bareque ya son reemplazadas por una de material así y es. que difícilmente hay algunas veredas que continúan sus casitas con eso de bareque. Pero vemos en otras casas que eso es material, tecnología avanzada, los mejores televisores, lo mejor, hasta incluso tienen internet. Y en Sí, otras no. Uno va y todavía el buchoncito, el televisorcito buchoncito y todo. correcto. Porque como que se maneja todavía esa tradición de vereda y de campo. Pero lo que pasa es que la tecnología es muy necesaria sabiéndola aprovechar. Sí, O sea, todavía tomar como una herramienta de trabajo y no como algo de entretenimiento solamente. Porque solamente nos llamamos de algo vacío y una necesidad de ver algo más, más, más. Y hay una sombra que mucha gente no está viendo, y es que mientras ese entonces los estratos uno y 2, vuelvo y reitero, tenían abundante comida, tenían todo eso, mientras que ahora una casa de material le sube a usted este estrato 3 y la absorción de trabajo son muy pocas y la comida es escasa, entonces está pagando mayores impuestos, ante el Estado se muestra con mejor calidad de vida, pero si llama a cuestión de trabajo, no son las mismas oportunidades. Nicodemo, ¿qué recuerdas de esos primeros años en el campo? Primero, la magia de las auroras y los ocasos, eso es bellísimo y se ha perdido mucho ahora. Yo era fanático y soy aún muy fanático de madrugar, y uno cuando madruga para el campo tiene esa posibilidad de ver unos amaneceres hermosos. Y cuando era niño, cuando lo que eran los cuentos de antaño, Sí, a mis abuelos lo visitaba mucho un señor de nombre Andrés, se me escapa el apellido, la difunta Leonila, una partera muy famosa del norte de Concordia, y se sí. ponían a contar historias que no sé si eran fantasías, si eran por entretenerlos o realmente sí pasó. Pero como dicen los viejos refrán, no creo en las brujas, pero que los hay, los hay. Uno se quedaba hasta medianoche nada más escuchándolos a ellos hablar. Había que entrarlo a uno. Niño, venga
acuéstese ya que mañana que me voy a trabajar o déjese ir a la escuela o esto. Entonces, son muy bonitos porque yo siempre he dicho que mientras uno no desconozca de dónde vienen sus raíces, jamás va a saber para dónde se dirigen sus ramas. Y es no dejar perder toda esta, no es volver como al antaño, pero sí tener conocimiento de dónde es que venimos. Y las historias de antaño hermosas, de dónde viene la jerga paisa, de dónde viene la berraquera paisa. Del campo. De todo el campo, de todo el campo. ¿Cómo descubriste el gusto por la lectura y las historias de antaño? Las historias de antaño las descubrí gracias a la gente que visitaban mis abuelos y conocimientos de los arrieros, Sí. qué era un sangrero, por qué se hacía y por qué es tan importante la historia de los arrieros paisas. Porque bueno, arrieros hay en todos los departamentos, sino que la topografía, la geografía que tiene Antioquia, aunque es muy bonita, las montañas eran bastante difíciles de colonizar o de cruzar. Y estos arrieros simplemente lo hicieron y lo hicieron ver fácil. Es que nos vamos a los tiempos, en los tiempos aquellos, cómo se civilizaba o se colonizaba una tierra. Es cómo descubrieron de pronto la gente que vivieron en Titiribí, Sí. vamos a hacer un ejemplo ahí, cómo llegaron a Concordia, cómo se desplazaron. Pues no sé si me equivoco, pero a ver, se supone que antiguamente esto llamaba la comia La comía así. y creo que era entre Concordia, Salgar, Betulia y parte de Borrá. Te llegan colonizadores tales como los apellidos Restrepos, los Pomales, entre otros, a colonizar. En ese entonces se cultivaba mucho la hoja de tabaco y por ende era ilegal vender tabaco porque había que pagar un impuesto pues era más favorable, digamos, evadir esos impuestos. Entonces, muchas veces dice que hay las casas de tapia tan altas y con su zarzo y tan bonito eso tenía un propósito. Y era Sí. dorar y darle mantenimiento a la hoja de tabaco en esos zarzos. Por eso eran tan altas, por eso la ventilación era tan cómoda, por eso se hacían esas estructuras. Simplemente eran bodegas de hojas de tabaco que hacían para poder transportar muchas veces de noche, debido pues a que era un producto ilegal. Dicen Entonces, que en la época de Concordia se utilizó mucho la hoja de tabaco. sí, y para allá pasaron a la cabulla. Sí, Hay un arriero muy famoso que se llamaba Kilo y él arrancaba solo, hasta sin sangrero, que el sangrero es un niño que le colaboraba siempre que andaba con el arriero, solo desde Concordia hasta Titiribí, con 15 o 20 mulas. Eso era un gladiador directamente, un héroe. Por ahí eso es viene que lo de los arrieros. Ahí, esa época fue muy maravillosa para Concordia porque incluso por la cabulla, a cabulla pisada fue que hicieron las cuadras. Así tomaron, acabó ya pisada. así Acabó fue ya que pisada. El difunto midieron Kilo. a Concordia. El difunto Kilo era un arriero excelente, de esas castas, un señor de 80 años poder coger un bulto de cabulla, un tambor como se le conocía, un taco, también se le decía en ese entonces, de 80 y 90 kilos, señor de más de 80 años, un roble como llamamos. Sí. Y arrancar con el Hepatitis, se bajaban por estas trochas, bajaban por acá por el Líbano, bajaban a lo que llamamos la barca de los pobres y subir a lo que llamamos, pasar por Cabildo, subir arriba a Utramina o Sitio Viejo, hasta llegar a Titiribí, porque Titiribí fue el primer centro comercializador que tuvo Antioquia, por la mina del Zancudo y por todo eso. Titiribí llamaba el cacique, El y cacique. allá, por eso lleva el nombre de Titiribí. Desde Titiribí llegaron los primeros colonizadores que le está contando ahorita, llegaron a Concordia. ¿Dónde iba a ser ubicado Concordia? Decían, Concordia iba a ser ubicado donde es ahora Yarumal, el sector de Yarumal. Pero como no encontraron agua en esa época, ahí fue donde Se desplazaron. se desplazaron y encontraron como agua en este otro lado. Ajá. Y por eso... Y otra cosa que tiene Concordia, tiene una similitud con Titiribí. Son muy parecidos. Mucho, pero eso viene desde los indios sinifanaes o la cacique sinifaná, que por allá el nombre, pero más atrás de ellos estaban no sé los mutaves. Los mutaves eran los indígenas Sí. que colonizaban todo esto. Entonces, por ahí viene esa misma
unión, porque desde ese entonces llegan a Titiribí, allá hay mutaves, allá nos pueden indicar cómo los caminos, ya llegan allá, ya esos amigos que se quedaban iban a Titiribí, yo tengo forma de colonizar más tierra, venga para acá, entonces fue algo muy unido, aunque había un río que los dividía, pero ese mismo río se volvió fuente de comercio y empezaron a colonizar, empezaron a ver que después de parar de tabaco a Cabuya llegó la caña. Sí. Y después de la caña llegó el ganado. Después del ganado llegó el café y ahora están apostando inclusive al aguacate tipo Hass. Y quién sabe qué más cultivos vendrán después. Se está haciendo mucho cultivo porque incluso Concordia también fue fuerte en yuca Sí, en la época. el almidón de yuca era muy exquisito en este entonces. Sí. Por volquetas se sacaba. Una de las nuevas tradiciones de Concordia y en la siembra es el aguacate Hass. ¿Cómo ha sido Concordia sobre ese aguacate? Que quizás usted lo viene cultivando en el momento. Yo llevo 6 años trabajando con aguacate tipo Hass. Sí, Lo que estoy viendo yo es un choque de culturas. sí, Porque estamos enseñados al aguacate criollo, que es un arbolito que nace en el patio de la casa, que usted le echa ceniza, cáscaras de papa y lo que sea, y se levantó, le quita usted golondrinita, que es lo que conocemos, y produce aguacate. A enfrentarse a un cultivo que es muy vulnerable para las pestes que hay, porque le da mucha cantidad de peste, y que es un aguacate tipo exportación, entonces tiene que enfrentarse a una nueva cultura para manejarlo y apegarse al gobierno para poder tener los sellos para exportar. Entonces el que viene, digamos ahora pasando de la caña al café, enfrentarse a esto, siempre le va a contestar a uno, no, pero es que ya en la casa le levantó un palo de aguacate y eso, pero eso nada más se le echa por ahí cascaritos de plátano y eso produce normal. No, ya esto es un cuento muy diferente. Los que han aprendido a pegarse a estas nuevas leyes están evolucionando. Los que no, puede usted notar aguacateras que están quedando en el olvido, porque eso hay que aprenderlo y hay que, digamos que dentro de 5 años yo le pongo que Concordia va a estar listo para exportar y manejar aguacate tipo Hass. Por ahora hay que aprender mucho. es que me cuentan algunas personas que, pequeños caficultores, que tienen como sus zonas más bien frías porque el café Ya no no produce esa abunda ahí. altura. Ajá. Entonces están trabajando con la parte del aguacate. Llevan 5 o 6 años, más o menos, el tiempo que lleva usted con el aguacate. Y dicen, No no es. da porque eso hace 3 años llevamos Ajá. un... Y la estimulación que hay que hacer, hay que entender que el metabolismo del aguacate trabaja muy Sí, rápido. Y no es aplicar las cosas cuando él los pida, sino prepararlo cuando él necesite esas cosas. Hay que ir siempre adelante. Los elementos menores para que él se alimente. Muchas veces dicen, no, es que yo le echo 2 kilos de abono al año en 2 abonadas. No, más bien es repartirlo y brindarle ese zinc, brindarle ese boro, brindarle ese calcio en las distintas etapas del aguacate. Y lo mismo, no tratar de repetir tanto fungicida e insecticidas, entre otros, porque lo que hacemos es volver inmune las pestes, es manejar esas variables y manejar un registro, una punta. Entonces es algo tedioso que tal vez no están enseñados, pero es un cuento bonito y muy rentable, hay que saberlo manejar. sí, y entonces le estaba contando sobre que esos pequeños campesinos han tenido que mejor eliminar el aguacate por la ola Descartado. invernal de hace 2 o 3 años que lleva. Ajá. No, quitamos algunas partes de café, entonces es mejor volver a cultivar café o otro tipo de cosa porque otro producto porque verdaderamente no nos está dando el aguacate. Sino que es que hay una peste silenciosa que se le conoce como fictótora Sí, y aparece mucho en tiempos de invierno, pero eso tiene manejo. Pero no es hacer un manejo cuando el árbol, mejor como dice el refrán, desperdió sacado, no hay Santa Lucía que valga. Entonces por eso hay que instruirse para llevar a alguien a hacer un examen de suelo, saber cómo está el pH, saber cómo está todo, para preparar el terreno para esas épocas. No prepararlo cuando ya la época pasó. Entonces eso es lo que hay que manejar muy bien. también está manejando la parte del café por zonas. Ajá. Hay unos lotes que tiene aguacate y en otros Ajá. lotes el café. ¿Cómo ha estado el café en los últimos 3 años para Concordia?
Para Concordia ha sido rentable. Digamos, el año pasado fue un año que hizo temporadas de verano muy largas y bien sabemos que Concordia tiene climas muy elevados, muy altos. Entonces lo que es por el clima frío ha generado constante lo que es cosecha y traviesa y eso da muy buena rentabilidad. Es muy buena rentabilidad. Entonces muchas veces pasa es que no, a tal finquero le fue muy bien este año y entonces el año que entra va a generar más empleo. Pero nadie sabe el mundo de deudas que maneja un finquero. Sí, yo digo porque Sí. tengo amigos que tienen fincas y pues le comienzan a uno, tengo que pagar esto en el banco y todo eso. Y muchos, cuando el café ha tenido un muy buen precio, como en los últimos años, unos están dedicados a mejorar, otros están dedicados a crecer su zona, digamos sus bienes, y eso los lleva a generar más préstamos en el banco, y el banco no perdona. Entonces, saber cómo medirse en ese sentido. Pero el cuento del café siempre va a ser rentable debido a que sea barato o caro, es plata fija lo que usted lleve. No, y las cosas, quizás en un anterior podcast me acuerdo de que hay que saber administrar las fincas y Correcto. llevarlas bien, Ajá. porque una finca mal llevada, Los números nunca mienten y algo que negociante, o sea, un negocio o digamos fincas no saben administrar bien es la caja menor, la famosa caja menor. Digamos, usted trabaja en no sé, en una tienda y usted siempre, el fresquito para mí, el fresquito para fulano, el mandadito y usted nunca nota eso. Cuando usted va a pasar el informe al mes, usted le falta, no sé, 1 millón de pesos, 1,5 millones, pero ¿de dónde? Todo eso hay que anotarlo. Entonces llegan las dudas, llegan dificultades entre socios y así mismo funcionan las fincas. Los números jamás mienten desde que se lleven bien manejados. Y una buena administración le da buen entendimiento para prepararse para próximas fechas. prácticamente esto lo estamos viendo con Nicodemo, porque es un hombre de campo, preguntando sobre sus cultivos de Mis cultivos. aguacate, mis cultivos, sus cultivos, ¿cierto? Sus Ojalá, cultivos, ojalá fueran míos. el campo, el aguacate, el café, porque siempre ha estado y vive es en el campo. Desde niño a Desde los 11 años, con responsabilidades y lleva el campo en el corazón, como se dice. Y hay gente que me ha brindado la confianza de administrarle cultivos y eso es lo que me ha generado esa confianza. Y también hay que aprender mucho, me falta mucho sobre eso. Y otra cosa es que se ha dado a conocer en el campo, en la vereda, entonces mucha gente lo conoce y por eso le dan esa responsabilidad de manejar esos Sí, cultivos aparte. gracias al Señor, sí. ¿Qué sentiste la primera vez que tuviste frente a ser ya trovador? O sea, vámonos ya para la parte de ser la trova. La verdad, susto. Sí, Sí, porque una cosa es usted se recocha en la cafetera con compañeros, en una cantina con los amigos, en traguitos y todo eso, a usted pararse ante una multitud económica donde todo el mundo está y usted sabe que la gente no perdona si usted falla. No perdona, ellos lo alaban a usted cuando usted consigue algo bueno, pero cuando usted falla, uff. La primera vez que yo trové en público fue en un día en Campesino en Concordia. Mauricio fue el que me convidó. Venga, usted acaba de trobar, venga, trove. Fue con el ya desaparecido larguero, Carlos Mario Suárez. esa, esa tarima de esa época o ese año que le tocó la trovada, ¿cómo se dice? Una trovación, Una tanda de trova. una tanda de trova. Eso fue, ¿qué? ¿En Concordia o en una vereda? Porque ya Fue, están llevando fue aquí en Concordia, eso aquí en el el día del parque. campesino. Es más, yo no venía prácticamente a trobar. Un man que venía a trobar de Medellín no apareció. El evento había que sacarlo sí o sí. Y me dijeron, venga, súbase, venga, usted es capaz. Y yo no soy capaz de eso. ¿Cómo se le ocurre? Es que una cosa es la cafetera, otra cosa es vea el gentío que hay. Inclusive un compañero que me trajo en moto en ese entonces se escondió. Cuando yo me subí, yo no sé qué va a hacer. Cuando yo hice la primer trova, ya como que salió por allá y como que ya le decía, yo vine con él, es de la Cristalina, tal cosa. Entonces es bonito sentir eso. Y desde ahí yo vi la aceptación de la gente. Yo puedo transmitir, porque la trova es eso, es transmitir sentimientos.
y es la capacidad de dialogar sobre cualquier tema. Obviamente si uno tiene un buen léxico sobre eso o si es informado, pero la trova es la tradición oral que ha permanecido por miles de años. La trova no nació en Concordia, tal vez se hizo famosa en Concordia por Ñito y por Salvo Ruiz, pero la trova viene de los españoles, obviamente con otro acento, con otra forma de improvisar, pero acá en Antioquia lo que hicimos fue meterle tiple, meterle otros accesorios y darle ese saborcito picaresco, no de, digamos los españoles pues lo hacían en reuniones muy importantes, y acá lo hicimos algo muy familiar, y fue una forma de contar noticias, fue un grito de democracia, le diría yo, y a ese paso ha ido creciendo acá. La trova para Antioquia se formó fue como una trova paisa, porque Sí. como usted dice que es que eso viene desde los españoles y ellos quizás tienen su género o de diferente forma de cómo se Correcto. trovaba, porque en Santander también se trova, pero se trova de una manera muy Así es que diferente. todo departamento tiene su propio estilo. Es que es lo interesante y ahí es donde sabemos que fueron los colonizadores los que trajeron esa forma de trovar y cada región, cada departamento la adoptó y la formó a su manera. Está la piqueria que es de la costa, está la santanderiana, está la 5 y 6 que es de Cali, está la rajaleña que es de Huila y Tolima, está la de Pasto, entre muchas, está la antioqueña, e inclusive hay décima acá en Colombia, que tal vez no se cantará como los andaluces de Cuba, que esa gente tiene una voz estupenda y muy exquisita, y además de eso una voz muy educada, pero sí existe las décimas, inclusive Nicodemo tiene una décima que es emblema, para mí es emblema mío, creo que por ahí la van a colocar en un muro, ojalá, que dice que si soy un jornalero, obviamente sí señor, y también soy trovador porque yo amo el ser coplero, yo soy todo un caballero cuando ejecuto mi trino, mi trova sabe a pino, a ganado, café y caña y a la mística montaña que me hizo campesino. Su décima que lo hace Sí. Y ahí, reconocido. Se la van a pintar en un mural en parece, por Concordia. ahí comentaron algo, vamos a ver, esperemos que sí. Y sino que de ahí donde viene la magia de improvisar, perdón, porque la trova sencilla, bien conocemos que rima el segundo verso con el cuarto, la trova dobleteada rima el segundo con el cuarto y el sexto con el octavo, pero la décima es la cumbre, rima primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto con séptimo y décimo y octavo con noveno. Entonces hay que manejar una agilidad mental bastante. En el 2014 comenzaste con lo de la trova. Sí. ¿Qué te inspiró a ser ya un trovador? Me sentí identificado con ella y vuelvo y retomo el tema de Elías Echavarría, el profeta, porque yo me hice esta pregunta. Si alguien que conoce de esto y ha sacado reyes nacionales ve un futuro en mí o ve algo bueno en mí para trovar, es porque es bueno. Y mejor aún, yo siempre he dicho eso. Si lo que yo hago le gusta a la gente que no le gusta la trova, es porque tiene que ser que algo bueno. Cuando a usted no le gustan, no sé, digamos los caballos de paso fino, o sea, no le trama ese cuento, pero usted ve un caballo, tan bonito, como Sí. ande bacano, es porque algo hay muy bien en él. Entonces yo siempre me llevo a esa base. Si lo que yo estoy haciendo le gusta a gente que nunca ha escuchado trova, o que más escucha y que no le gustan, pero ve, felicitaciones, lo hizo muy bien, es porque hay alguna chispa de conexión que le agrada a la gente, y eso hay que aprovecharlo. Y sentiste que tenía esa chispa. Y sentí que tenía la chispa, sentí que podía aprender, siento que puedo aprender mucho más y lo más importante, conexión con la gente. Yo he visto gente reírse con lo que hago, disfrutarla o hasta una lágrima de nostalgia por hacerle recordar a alguien o algún tiempo trovando. En esto de la trova, que, que es para mostrarle a la gente cómo ha aceptado el público, tanto en lo rural, en donde usted vive, ahora en Concordia. Bien, al principio todo es difícil como en cualquier proyecto, eso es lo más natural. Pero cuando uno deja de estarse midiendo con otras personas, cuando uno empieza a enfocarse en uno y a trazarse pequeñas metas para ir tomando confianza, empieza a ver que los objetivos van bien. Aceptación de la familia, aceptación de amigos, aceptación de público forastero y el propio municipio.
Entonces, la verdad no me quejo. Ahí, obviamente nadie es profeta en su tierra y tratar de vender un producto que es local, donde mucha gente casi siempre es colabóreme, 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 y a veces uno tiene sus necesidades, entonces no hay que cambiar eso por colaborémonos, pero más no me quejo, porque gracias a que me he enfocado en mí, lo que hago es mostrar lo que hago y ya ellos ven, no, sí justifica hacer la inversión en Nicodemo. Entonces diría que no, he sido muy bien aceptado. ¿Has sentido buen apoyo de parte de su familia para su talento que es la trova? Sí, aunque a muchos tal vez no les gusta la trova, por así decirlo, pero han estado ahí. Hay veces que uno tiene sus bajones, por así decirlo, ver que uno aspira a llegar a algo, a un buen festival y no pudo, no le dio tal cosa, y si está el mensajito, está la llamadita o la visita, ve, otro año va a venir, usted puede, usted es capaz, no se rinda, hay mucha gente que le gusta lo que usted hace, no ve el brazo a torcer, no tira la toalla. Entonces esos pequeños momentos son los que uno siempre recuerda cuando uno como que tiene el ánimo bajo. Entonces lo que hago es darme ese espacio de sentirme triste o sentirme aburrido, pero no de decir no voy a seguir con esto. Es que cuando uno siente el apoyo de la familia, yo creo que es Vital. la parte fundamental para uno iniciar algo. Eso es un pilar. Un pilar fundamental Eso para es un uno pilar. iniciar o subir. Ajá. Si a mí mi familia me dice, Andrés, eres bueno en la música, de ser DJ. Suba que tiene talento, y si más le gusta desde niño, hay que hacerle. Es como, yo molesto mucho. Y eso es lo que da desde ahora. Andrés, hay que meterse en el cuento. Si hay veces, como decía usted, es que nadie es profeta en su tierra. Bueno, listo. Voy a prepararme quizás para otro tipo de público, Es correcto. que no es de mi tierra. Y en eso prácticamente yo me basé, en hacerme lo que soy, pero en otro lado, para llegar a mi público de Concordia más. Ajá, eso es ¿Cierto? correcto. Que es lo que usted prácticamente le tocó hacer. Le tocó prepararse con un señor que me estaba contando Sí. ahorita. Se preparó y se sigue preparando en otras partes para cuando le toque en Concordia, Sí, tener porque- el buen apoyo de la Porque gente de ya Concordia. Nicodemo ya no es solamente hacer un evento y trobar, ya Nicodemo ofrece lo que es historias de antaño, tales como las que hemos estado hablando, que hay gente que le gusta Sí. mucho, y también la parte de música parrandera, de música popular. Entonces, a tratar de ampliar el show para que sea más cómodo para todo tipo de público, para todo tipo de evento. Yo digo que hablando un poco, y a usted ahorita lo momento, de nadie es profeta en su tierra, esos criterios ya de cada persona, ¿cierto? Cómo lo quiera llevar. Sí. Porque mucha gente me ha dicho, así apartecito, es que lo de nadie es profeta en su tierra, eso es criterio de cada persona. Sea cómo se siente para afrontar un público de su misma tierra. Si es aceptado o no es aceptado, ¿cierto? Yo creo que es uno de los temas que más ha sonado en todos los podcasts, porque hemos invitado a muchas personas de diferentes, sea de la música, sea de la trova, y todos mencionan ese punto. Entonces es un tema que ha generado pues como su controversia, Sí. porque la gente incluso nos ha comentado y nos ha dicho que resuena mucho en el podcast. Que ¿por qué hablan diario de nadie es profeta en su tierra? Y a veces es que el mismo invitado menciona la frase. Sí. Y es una necesidad que se ve, que es palpable, porque obviamente esto no solamente pasa aquí en Concordia, sino que pasa en todos los municipios, pero por eso nos gusta también enfocar el tema. Entonces sería muy bueno que nos comparta su opinión de lo que piensa con la frase nadie es profeta en su tierra. Ya ve que es un punto muy bacano que lo sacó esta flote, y es porque gracias a que la mayoría de artistas hemos sentido eso, es donde usted decide o me quedo o sigo. Porque si usted quiere preparar una casa para vendavales, tiene que hacerla más fuerte. Entonces uno como artista tiene que hacerse más fuerte aún. Al público que tengo en mi localidad no le gusta lo que soy, entonces me voy a preparar más.
Y al momento que yo he salido últimamente a ver las días del campesino, tan bacano viene Nicodemo, ya él trova, ya él canta, y uno ve a la gente bailando y todo eso. Entonces, ese es el punto de partida donde un artista debe de aceptar eso, de que enfrentarse es duro, pero el aceptarlo no es decir me voy a rendir, es decir voy a seguir y me voy a preparar, porque los que han tenido acá, que han sacado esa frase a flote, aún siguen subiendo y van a subir más porque aprendieron esa lección. Yo no soy profeta en mi tierra, pero voy a ser el profeta de mi tierra. Exactamente, como que todas las personas tienen que pasar es por esa parte. Sí. Y es entender que es que yo no puedo pretender recibir el apoyo de todo el mundo cuando apenas estoy comenzando, cuando apenas voy en un proceso, y que antes ese es el reto que uno lo forja para seguir y seguir creciendo. Porque muchos, es verdad, que muchas personas hemos escuchado que en las veredas dicen, no, es que a mí nadie me da nada, ¿cierto? Sí, sí. Y es la realidad, porque realmente, No, es que nadie. ¿saben? Por ejemplo, en estos momentos hablemos del caso de Rigoberto Urán. Es una persona que en estos momentos usted va burrado, y muchas personas se sienten orgullosos de Rigoberto y todo. Pero vaya, quizás cuando antes él estaba comenzando, él podría decir, yo no soy profeta aquí en Urrao. Es que el gran ejemplo de Rigoberto Urán es que le tocó salir de su tierra a ser un grande en el ciclismo en Europa y a nivel nacional para que la gente... Es que todo, vea, todo lo que es fácil nunca se le saca gusto, nunca se valora, se desecha, no se lucha por él. Cuando usted consigue algo muy fácil, y un ejemplo muy fácil de eso es cuando a un niño se le da todo. Sí. No lo valora, no le coge gusto. Ahora vemos muchos niños o adolescentes que enfrentan cualquier dificultad y yo no puedo, no soy capaz. ¿Por qué? Porque al ser humano debe de sentir lo que es luchar la vida. Y en la parte artística hay que sentir eso. Rechazos, burlas, gente que le decía a uno, no, usted no puede, no vaya a dar cachete por allá, usted qué le está pasando, todo eso. Porque eso es lo que lo ayuda a apreciar lo que uno ha hecho y lo que uno se ha ido preparando cada día. Porque cuando usted recibe todo gratis, nunca ve lo que debe mejorar. Y cuando uno la lucha y fracasa, sabe que ya luchó y llegó y fracasó, pues sabe que si vuelve a luchar, vuelve a progresar. Entonces esa es la lógica de todo eso. No, y todo tiene un crecimiento. Todo. Todo tiene un crecimiento y es lo más primordial. Porque uno tampoco se va a quedar, bueno, ¿cierto? Ahí iniciado, ¿no? Él tiene que seguir con esa disciplina de seguir enfocándose en lo que es. Yo todavía me toca entrenarme y estar disciplinado haciendo mis toques por ahí en la casa, DJ, revisando cómo está la música, sí, cómo son las actualizaciones ahora para los DJs, en fin. Es que todo evoluciona. Claro. Digamos, en la parte humorística, Montecristo fue un humorista genial en su época. Y después de Montecristo vino el Mono Sánchez, vino lo que fue, digamos, Chocolo, vino lo que fue Suso, y todo eso ha sido grande. Pero entonces eso va cambiando las generaciones, va cambiando todo. Entonces mucha gente quiso imitarlos a ellos, y como los imitaron, se quedaron ahí. O sea, se fueron opacando ellos. Ahora llega Perros Criollos y es el boom. Y mucha gente quiere imitar ese stand-up comedy que ellos hacen, y cuando eso ya vaya pasando de moda, no es que ellos pierdan su estilo, que va pasando de moda, antes se van quedando ahí. ¿Cuántos humoristas deben de en estos momentos con un estilo diferente que también son reconocidos? Y les llega el momento. ¿Por qué? Porque nunca perdieron su estilo, nunca perdieron su esencia. Entonces, lo mío sucede en la trova. La trova ha evolucionado, y lo que es evolucionar. Y en todo ámbito, evolucionar. Y aprender a ser versátil, como ese camaleoncito que va cambiando en todo entorno en que está. Y no cerrarnos, es que ya yo sé esto, y es que yo soy así, y yo no debo cambiar. No, hay que escuchar, hay que analizar, y no es imitar, ni tratar de superarnos midiéndonos, pero sí superarse uno mismo y sacarse algo diferente. ¿Cómo ha sido esa aceptación de la gente de su vereda y Concordia y el suroeste, ahora que ya es trovador y que ya le mete cantar
música parrandera. Muy bien, porque digamos ahora que llega lo que es estas épocas decembrinas y todo eso, puedo ofrecer un show más completo y puedo comercializarlo mucho mejor. También tiene humor también en ese show. Digamos que el humor viene mucho en la trova. Sí. Sí, o sea, no soy de stand-up comedy ni de contar chistes, la verdad no. Por el momento no me salía aún. Va a llegar el momento en que sale. Pero lo que es en la trova, obviamente sí me fluye mucho mejor. Entonces ya Nicodemo vende un show que lleva trova, que lleva poesía, porque si algo me ha caracterizado a mí es tratar de ser lo más poético que posible en improvisar, tratar de que el público sea parte del show, pero que no lleguemos a él con burla ni con nada, sino que se lo disfrute, que se lo goce. Fuera de eso, la música parrandera, mucha cosita que le va metiendo uno. Entonces ya el show de Nicodemo empieza a ser, digamos, bien visto para algún comercio. Vi en la presentación suya que es cada 8 días en una tarima. Sí, últimamente, gracias a Dios, he logrado vender varios eventos y ha sucedido en Betania. Yo me acuerdo que en Betania una vez fui telonero de Luis Miguel Fuentes, un domingo. Sí. Telonero y con usted diciendo trovando, Luis Miguel Fuentes, que esto, y la gente a reventar. Y pasar por acá de madrugada. Ahí estaba a las 6:30 de la mañana en la finca Guajatera. Muchachos, hoy vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Más de uno de pronto me dice, hermano, ve cómo le fue, que otra cosa. Otro pasa desapercibido. Pero es un logro que tengo yo que celebrar a mí mismo. Y de eso recuerdo algo muy bonito de la trova. En el año 2016, por las épocas de junio, que para nadie es un secreto que para estos municipios son temporadas muy, muy malas de trabajo. Sí. Mucho. Imagínense yo para una obligación tan grande tener apenas 25,000 pesos para mercado. Nada, aburrido. Me llama un conocido y me dice, vamos a hacer 3 días del campesino. Y se va a dar un premio de 300,000 pesos al que gane, de 200 al que quede segundo y de 100 al que quede tercero. De esto no se paga por participar. Y yo le dije a mi esposa, le dije, yo confío en lo que yo hago. Esos 25,000 pesos voy a meter el pasaje. Me fui y me gané el de la Arboleda, me gané el de Yerumán y me gané el de Casagrande. Entonces pasé de tener eso a tener 900,000 para no yo poder mercar. A mí me venían las lágrimas. Y porque en ese momento sí se me vino a la mente todo lo que me decían, pero es que usted cómo va a dar cachete, usted cómo va a hacer esto. Y aunque eso no es un boom de plata, pero me llevó sustento para la casa. Y eso para mí es valioso. En la tarima y todos esos eventos que se han hecho durante los cada 8 días, ¿cómo llevas el campo y la trova? ¿Cuándo descansas? ¿Cómo ha sido ese ritmo de trabajo? Es agotador. Sí. Porque sí. Porque lo aísla uno de la familia, obviamente el trabajo, los eventos. Pero sí se le puede brindar un manejo. Sí se le puede dar un manejo y es un sacrificio que hay que hacer. Pero hay que hacerlo con disciplina, hay que hacerlo con sabiduría, hay que saber llevar las cosas sin mezclarlas unas con otras. Yo no puedo llegar estresado por un evento que me van a mandar, no sé, con un colega con quien yo no me entiendo, o los patrocinadores, con ese problema al trabajo, ni tampoco puedo estar en este podcast pensando, bueno, si la gente sí me estará fumigando bien, la gente sí esto, no. Entonces hay que saber separar todas esas líneas para poder llevar un camino, digamos que con paso firme. Y es que prácticamente está grabando este podcast y está salido de la rutina y es el campo. Se vino volado a grabar con nosotros. Ajá. Y quiso contar la historia suya en este podcast, pero hay veces le toca a uno ser... Madrugué y llamé muchos de confianza. Las tocan hacer hoy, hágalo donde esté de esta manera para que no les vaya mal a todos. Sí. Vengo y grabo con ustedes ahorita hoy y hago un evento gracias al creador. Entonces hay que saber, no puedo llegar a esos sitios con la carga emocional de lo que estoy dejando atrás, sino tratar de dar lo mejor de uno. Desde que uno dé lo mejor de uno, algo bueno tiene que sembrar y algo bueno tiene que cosechar. Viviendo de todas estas situaciones, Nicodemo, la silbatina, el bullying que se maneja de pronto cuando un artista va a ingresar a una tarima, ¿ha sentido eso
en las primeras veces cuando se ha presentado en una tarima? Sí, claro. Sobre todo cuando uno lo invitan a eventos de otros municipios, porque obviamente ellos tienen ya su gente, sus preferidos. Entonces eso lo ha tocado a uno enfrentarlo, pero hay que saberlo manejar. El público no se enfrenta, el público se gana. Y esa es la mejor manera de manejar todas estas situaciones. Y gracias a que se vio manejar eso, programas tales como Teleantioquia me ha tenido en cuenta, digo, un canal como Teleantioquia me ha tenido en cuenta en varios programas, regionales también. Y es un proceso. Yo aspiro, obviamente, que a un futuro Nicodemo pueda tener un público más amplio, que no solamente sea a nivel departamental, que también pueda salir para otros sitios, poder vender algo, pero siempre vendiendo lo que es la esencia concordiana. ¿Cómo ha sido ese reconocimiento que ha tenido con ese canal regional? Muy bonito, porque uno no se lo espera, una vez lo toma como broma, lo llaman Sí. a uno, hablo como fulanito de tal, así. Lo que pasa es que el programa no es cuento, lo que pasa es que es tanta, humor inédito, lo que pasa es que venga a mi pueblo, esto, en fin, lo quieren invitar para esto. Y uno es serio, y yo con quién hablo, uno como que ya como que, pero ¿será que sí? ¿Cuándo es que la comunidad? A mí me lo recomendó Julián y ya uno, ¿cuándo hay que ir? ¿Qué hay que hacer esto? Y la primera vez en televisión uno se asusta, como popularmente no le hacía así, no le hacía así, pero es muy bonito y son triunfos que uno mismo tiene que celebrar, porque es que es el error de a veces que pasa mucho con los artistas, que esperan que la gente los ovacione y que la gente esto, no, uno es el primero que tiene que decir, carajo, lo logramos, sí se pudo y hay que hacer más, porque nos quedamos siempre esperando la aprobación de los demás. Tengan en cuenta que no vamos a salir de la zona de confort. En este canal regional ha tenido un reconocimiento muy especial y es que te ha mostrado más en estas zonas de Medellín, que es la zona metropolitana, y a través del suroeste, porque ya mucha gente te contrata, porque ya estar uno en la televisión, eso es prácticamente una vitrina Yo no para lo mucha esperaba. gente. Vea, voy a trobar en tal parte un público que ni siquiera me conoce, ni vengo acá, es por la televisión. Realmente yo no me lo esperaba llegar a ese punto y ahora es donde me dan más ganas de llegar mucho, mucho más arriba. Por eso uno tiene que estarse preparando para cuando llegue la ocasión. Porque si la ocasión llega y no está preparado, ahí se va a quedar patinando y no va a poder avanzar. ¿Cómo se ve Nicodemo ahora a hacer ese Nicodemo más o menos 5 o 6 años atrás? Con cicatrices, Sí, sí, obviamente, con cicatrices de luchar, de un montón de problemas, pero a la vez, hablando en el mundo de campo, usted se va con una barra a bollar para café o para cualquier cultivo, y el primer día usted sale con ampollas normales, con ampollas de sangre, con lo que sea, pero la segunda semana esa barra ni le duele, y nada, y es debido a todas esas heridas que se hizo. Eso es lo que es Nicodemo ahora. Nicodemo ahora es alguien que habla con seguridad, que puede mirar a otros los ojos, que yo primero tenía esa seguridad, yo otro me habla y yo, sí señor, yo voy. Entonces hablar porque hay que ser convencido para poder convencer. Y entonces lo que es Nicodemo ahora, no es que sea un convencido en lo que hace, pero sí es seguro de que si yo le ofrezco un evento a usted, es porque ese evento vale lo que le estoy pidiendo y porque su público va a quedar satisfecho con lo que voy a hacer, porque yo me preparé para eso. ¿nunca has tenido como algo malo en la parte de contratación? Que Sí, le claro. usted lo contratan y lo llevan y está sacando un show porque usted se preparó para hacer ese show y verdaderamente ese show fue catastral. Ahí no hubo nada. Eso ha La sucedido. gente no tuvo la buena respuesta con usted O no han ido, o te dejan solo. el público no ha ido. Como otra vez en el Peñol, Sí, llego yo a hacer el evento y gente de muy dedito parado. sí, sí. Uy, con su vinito y con todo. Y antes yo trato de improvisar muy pulcro,
nada de ser tosco, nada. Cuando hago la primera tanda se me arrima la patrocinadora, venga, sea un poquito más picaresco. Porque ellos así aplaudiendo así. Mejor dicho, madrazo que no se sepa, invéntelo. Y yo le dije, pero si es que no, eso es pura bachada, a esa gente le gusta eso. Arranco yo con mi compañero ya más abierto, más espontáneo, y bum, bum. Entonces, es que entre la picardía y la grosería hay una línea muy delgada, pero sí se puede caminar sobre ella. Entonces hay que saber dirigir eso. Y obviamente he tenido mis tropiezos en eventos, claro, eventos que se han cancelado apenas yendo, eventos donde los he hecho y me han dicho no la voy a pagar. Entonces todo eso lo he yo diría que todo artista, pero no es, o sea, es motivo de coger más experiencia y de saber cómo hacer las contrataciones y de saber averiguar a qué público voy, porque si a mí me contratan por un público que yo sé que no es capaz de manejar, yo no voy porque no puedo hacer eso. Me preparo y entonces listo, ya estoy listo. ¿Cómo es? Ese tema está muy interesante, pero antes que todo nos vamos a ir a una pausa para anunciar a todos nuestros anunciantes y ya regresamos y lo voy a invitar a tomar un buen café y ya se lo vamos a servir. Listo, excelente. Construfer, construyendo sueños, de Fernando Estrada. Construye sus sueños con calidad y confianza. Tu obra en buenas manos. 312-738-5006. Hotel Monteverde Campestre. Descanso, naturaleza y sabor. En Hotel Monteverde Campestre, cabañas, jacuzzis, restaurante. En el sector La Manguita. Reserva ya. 312-798-1120. Motoyepe, centro autorizado de Auteco, taller y accesorios, motos, motocargueras y motocarros. Estamos ubicados en el sector El Hispano, en Concordia, Antioquia, 311-621-1134. Esto es Café QR. Café QR. Café de los pequeños cafecultores de Concordia. Este es Café QR. Y estamos ubicados en el Hotel Monteverde Campestre. Anda. Un buen café se lo toma usted Entonces, en el Hotel Monteverde Campestre. Y también usted puede ubicar Café QR anaeróbico, Café QR lavado original, el que nos estamos tomando. Esto es un poco más especial. Este es café especial. entonces vería en el Hotel Monteverde. Eso, con trova. Que sepan que este es campestre. Disfruta de un buen café, delicioso como este. Ay, Salud. cabellito. Calientico. También es patrocinador oficial de estos podcasts. Podcast de Andrés Cano. Excelente. Bueno, continuando con este podcast y con Nicodemo. ¿Qué te inspira cuando vas a improvisar? Uy. Para serle sincero, a mí nunca se me va a desaparecer la imagen de mi abuelo. Y es la mayor inspiración. Porque fue el que me dijo, de estando yo muy pequeñito, me dijo, si lo que usted hace le gusta, inclusive a la gente que no le gusta lo que usted alguna vez pensó hacer o hace, es porque lo que usted hace es muy bueno. Y mi abuelo fue alguien que yo recuerdo con mucho respeto y cariño. Nunca le escuché una mala palabra. Era de esa gente paisa, pero humilde, muy casto. Inclusive voy a contar algo de él, que iba yo a Lanca, un callito que él tenía, a recoger unos elotes, unos chócolos, y nos encontramos a alguien, a los amigos de la ajena, por así decirlo, y nos vieron y se fueron. Y me lo que dijo, ¿cómo tendrán de hambre esa gentecita que vino a coger lo que no era de ellos? Cogió los elotes y los llevó, siendo otro, estaba lleno de aire. Y a mí eso nunca se me olvida, la humildad de ese señor. Entonces es como mi musa, recordar el modo en que él creía en mí.
Entonces es una parte primordial de mi inspiración. En eso de inspirar y para uno prepararse para ir a una tarima, ¿cómo ha sido esa preparación para llegar a una tarima, a un festival? Ahí donde hay dos variantes. La inspiración, la musa, como muchos conocen, es muy importante, pero si usted no está preparado para transmitirla y saber elaborar, la inspiración no vale nada. Porque una cosa es tener ganas, pero solamente tiene la teoría. Pero cuando existen las ganas y la práctica, usted sabe qué es lo que va a hacer. Ahí es donde entra el fuego y aprender algo de trova. Cómo van las escalas, saber manejar un buen campo semántico. Obviamente saber que si es trova sencilla, que son 4 versos, saber que rima la última palabra del segundo verso con la última palabra del cuarto verso, pero que esas palabras tienen que ser octasílabas. Digo, el verso, perdón, tiene que ser octasílabo, pero si hay una palabra aguda, obviamente va a ser de 7 sílabas o de 9 sílabas, pero esa referencia la va a hacer sonar como octasílaba. Entonces hay que saber manejar todo eso, no es rimar por rimar, es saber crear una historia, porque digamos los decimeros cubanos, aunque ellos son 10 versos y algo muy complejo, admiran mucho la trova paisa, que es la de 4 versos, porque solamente tienen 4 oportunidades para dar un mensaje bien construido y bien contundente y que sea entendible para el público. En los festivales de la trova, que quizás hay una preparación y uno dice, voy a comenzar a trovar así, y cuando llegas a ese festival es completamente diferente. ¿Te ha pasado? Sí, porque uno dice, bueno, inclusive hasta la postura, me voy a parar de tal forma, y entonces uno empieza a imitar al principio muchas veces estilos de trovadores, y es que no es estilo, son los tips que ellos tienen. Eh, el escritor de La Hermanitas Calle, Rigoberto Urán, ahora de Cosiaca, que es Augusto Bentancur Pucheros, él siempre trovaba así, y era el tip de él. Hay otros que tienen, Leonardo Cuervo siempre te la mano en el bolsillo, Dinamita tiene 3 pasitos para adelante, 3 para atrás. Entonces no es que ese estilo, son los tips que tienen para, digamos, un estímulo de relajación, porque usted tiene que aprender a respirar despacio para que el oxígeno le llegue bien al cerebro, para poder pensar bien. Y algo muy importante de la trova es que el mensaje que usted quiere dar, la palabra que usted quiere decir, funciona como una especie de trompo. El trompo lo tira usted patas para arriba y cae parado. Lo que yo quiero decirle a usted, tengo que decírselo, aunque suene así, al final. Porque cuando yo quemo la idea al principio, el cerebro se bloquea. Pero cuando yo dejo esa frase o esa, digamos, información que quiero dar al final, el cerebro se forza a construir para llegar hasta allá. Entonces, entrevista. Yo no puedo empezar, arrancamos la entrevista, porque cero ya dijo lo que antes, ya él se pausa. Pero si le dejo al final, espero que para el podcast tenga la herramienta lista para que salga bonito y bien lista esta entrevista. Sí. Entonces es tratar de guardar, siempre es una de las claves para eso. Y obviamente leer, instruirse lo que hay, conocer más de saber cómo materializar un buen campo semántico, no tratar de ir por la tangente, o sea, por lo fácil, tratar de indagar cositas difíciles para poder mostrarse como un trovador diferente. Bueno, ¿cómo ha sido la trova para Concordia? Estamos hablando ya de algo ya local. ¿Crees que a Concordia le hace falta más buscar como más talento? Como somos cuna de la trova, entonces queremos como buscar algo que digan, es que los mejores trovadores ya están en Concordia. ¿Qué le falta a Concordia a través de la trova? El talento en Concordia para trovar existe, pero usted sabe que existen como diamante bruto y hay que moldearlos.
y hay que saber sacar ese artista que llevan adentro. Yo siempre he cantaleteado algo y siempre lo he dicho, y es que usted no pasa la universidad con 3 meses de estudio. Sí. Acá pueden traer los mejores profesores, se puede hablar mucho de la trova, se puede hablar muy lindo de la trova, pero mientras no exista un proceso continuo, una enseñanza continua para ser un artista íntegro que sepa manejar cualquier situación, Concordia solamente va a seguir siendo, por nombre, cuna de la trova. Lo digo y recuerdo en estos momentos a un trovador que le decíamos Agujita, un adolescente ya, uno que le decíamos Chespiritos. Tenían una capacidad de improvisar genial. Pero ¿qué pasó? 3 meses de estudio y se paraban 6 meses, 7 meses. Entonces ya en la adolescencia ya cogen otros gustos, ya también se les perdió esa gana que iba, ese impulso. Entonces, digamos, existe, por ejemplo, en estos momentos que crea una escuela de trova y va hasta diciembre el contrato, de ahí para el contrato, y vuelven a arrancar en mayo, cuando las audiciones para un festival de trova en Medellín son en junio, ya estamos quedados. Tiene que ser continuo, para poder crear un artista que esté en la capacidad de ir a un festival nacional de la trova, porque una cosa es hacer un show de trova y otra cosa es ir a un festival con las exigencias y con un nivel tan alto como es un festival nacional de la trova realizado en la ciudad de Medellín. Yo digo que el semillero o los procesos de trova deberían mantenerse. Sí. Yo digo que si un proceso de la trova es tipo de colegio, y si usted va a un colegio, debe empezar en enero o febrero, ¿cierto? Ajá. Y se debe mantener siquiera hasta fin de año. Correcto. Que es que no, es que estamos, o es que es falta de pronto de los recursos para mantener de pronto. Puede ser eso, o sea, falta los recursos, pero Andrés, hay que comprender que cuando uno quiere hacer las cosas se hacen, Sí. sí o sí. Y puede sonar algo rudo lo que estoy diciendo, pero cuando usted no tiene en el fondo sí las ganas de hacer las cosas, es muy difícil hacerlas. Pero Concordia tiene en estos momentos, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de unos muchachos, unas muchachas que hay para improvisar, muy bacanos. Sobresale uno mucho que le decimos Gomita, con unas respuestas muy geniales, con una forma de mantener la conversación en un diálogo, que es la trova, que esa es la magia de la trova, no es yo trovo bonito por este lado y aquel, no, esa es mantener la conexión en la conversación y de esa manera tan bonita. Con Gomita y con muchos muchachos que acá podría estar un rey nacional de la trova, y solo con uno que monten allá como rey nacional, eso jala una cantidad de trovadores que ni se imagina. Y aunque suene más tosca mi parte, con eso tiene una alcaldía para darse betún 4 o 5 años. Así es. Sí, yo creo que Cuna de la Trova para mí es una publicidad. Total. Muy bonito todo eso. Todo eso es una publicidad. ¿Por qué? Porque verdaderamente para hacer uno Cuna de la Trova, yo creo que debe tener siquiera los mejores trovadores. Sí. Y para tener los mejores trovadores es mantener los mejores trovadores en los mejores festivales. Si somos Cuna de la Trova, 1 o 2 trovadores están representando. Medellín va para ferias. ¿Cuántos trovadores están siquiera en los filtros para ir a una feria de la ciudad de Medellín? Que es... Yo en el 2021 logré pasar a clasificatorias, ni Sí. siquiera a semifinal, a clasificatorias. Y es debido a que uno, aunque no ha tenido la escuela constante, pero uno ha estado indagando y así sea solo, practicando, que eso es algo muy... Mira, usted practicando fútbol solo, ¿qué va a hacer usted? Entonces, pero más sin embargo es eso. Usted nunca ve una universidad de Harvard parar 8 o 10 meses y sacar los mejores estudiantes de allá. Entonces, eso es un tema que literalmente hay que tomar con más seriedad. Otra cosa es, también hay que pasar unos filtros para Orquídea de Oro. Orquídea de Oro no, Orquídea de Oro es tradición,
Sí. Y los filtros que se pasan es el avance que usted ha tenido en su proceso, festivales Sí. que ha ganado, cómo ha ayudado a la historia de la trova, qué ha hecho, obviamente su nivel de trova. Para el Festival Nacional de la Trova sí hay que pasar los filtros, se presentan más de 400 trovadores, de los cuales solamente eligen 24 para semifinal y final. Es que yo digo que las principales trovadores, y lo estaba diciendo, y se me viene a la mente algo, y es ¿por qué la cantidad de los trovadores son del Oriente? La respuesta está en lo que dije ahorita, las escuelas son continuas. Continuas. Y no son cuna de la trova. Y no son cuna de la trova, pero digamos el profe Neruda, de allá, eso es algo en que se le ha peleado con Marinilla y con Barney, con muchas escuelas, pero ha mantenido ese proceso constante. Y siempre en una final de festival de Feria de Flores, en esa ciudad de Medellín, siempre tiene infantiles, juveniles y adultos en las grandes finales. ¿Por qué? Debido al proceso. Usted puede ser muy bien futbolista, pero si usted deja de entrenar 5, 6, 7 meses, si usted vuelve y le mete en un partido, no tiene ni el físico ni la capacidad para el rendimiento. Lo mismo sucede en cualquier ámbito. Una reflexión acá, y es que si uno se va a preparar para algo, debe entrenarse. Total. Para la ocasión. Sí. Uno nunca sabe cuándo le va a llegar. Yo he ido a tocar en discotecas sin prepararme, y tremendo fracaso. Es que eso no... Es que el talento no se improvisa. Nicodemo, en esto de la trova, quizás ha tenido algunos quebrantos, o dice, no voy a... Hay veces uno piensa, me siento como... El campo hay veces me impide hay veces de salir. Sí. Y quizás ha pensado, no, yo creo que no va a poder continuar con la trova. Sí, porque como usted bien sabe, a mi cargo hay cultivos que son tediosos de manejar, son de mucha responsabilidad. Entonces muchas veces he tenido que elegir, no voy a este evento porque si yo no estoy en esta recolección de frutas, si no estoy en esta aplicación de estos productos, sé que algo puede salir mal y es bajo mi responsabilidad. Entonces a veces ha tocado desistir de eso. Pero ahí va algo, y es que a mí la trova me da felicidad. Y cuando usted renuncia a lo que le da felicidad, simplemente pasa a vivir por vivir, pero no a sentirse vivo. Y eso sí que es un problema bastante grave. Es como es un sentimiento. Sí. Es un sentimiento que uno a veces es como es que yo qué soy si no continúo con la música. Ah, Y hay veces uno es apegado, hay veces uno trata de irse, pero es porque tiene algo, ¿cierto? Y la realidad en mí es que como yo he vivido una parte que es hotelería y turismo, y lo otro es en la música, y son cosas que las llevo ahí sí, simultáneamente. simultánea y casi parecido en los años, ¿cierto? Porque en la hotelería y turismo llevo 19 años ya, y en la parte de DJ 22, 23 años, ¿cierto? Entonces uno dice, o dejo la música o dejo la hotelería y turismo, pero es que los dos Nada, es complicado, pero el balance se puede mantener. Obviamente hay personas que le ayudan mucho a uno en ese, no digo el nombre de mi patrón porque no le pido autorización, pero es alguien que ha sido muy flexible en eso. Y me ha hecho, me dice Alexander, me dice, Alex, no, coordinemos. Me dice 8 o 10 días antes, para estar acá, yo ya 10 días antes le he dicho, tengo que ir a hacer esto, entonces, coordinemos. Si yo trabajo mucha responsabilidad, entonces yo voy y me hago cargo, o usted mira a alguien de su personal que tenga la capacidad de hacerse cargo, o cuando hay algo que directamente requiere mi presencia, yo soy el que tomo la decisión, yo no puedo ir, porque también hay que ser responsable en ese sentido. O sea, también hay que saber manejar ese balance y saber convivir con ello. Porque si yo voy a rechazar un evento, pero me voy a ir para mi zona de trabajo, a estar aburrido, a estar desconcentrado, entonces tampoco voy a hacer nada. Hablando de todo esto de la trova, Nicodemo,
hay una parte muy bonita que le estamos implementando a estos podcasts, es la parte turística de Concordia. Buscando. ¿Qué es lo más bonito que tiene Concordia en lo turístico? Uy. Los miradores muy notables. Sí, Y algo que yo quisiera agregar es que el nativo, nosotros como coreanos, tenemos que apropiarnos directamente de lo que somos. Hacer que el que venga aquí se vaya sintiéndose concordiano. Y el tema del turismo, ya los que manejan todo este cuento, que también es bastante tedioso, es saberlo manejar, que no nos vaya a pasar como en el Peñol, que ya nativos hay muy pocos, debido a que la inflación fue tan alta que les prácticamente obligó a los nativos a retirarse de allá. Entonces es manejar todo eso. Pero en primordial, yo diría que Concordia es muy orgánico aún. sí. Usted se sienta en un café a disfrutar de un buen tinto y prácticamente es como un periódico parlante. Usted todavía distingue a todo mundo, sabe si Golanito se enfermó, sabe por qué no va a trabajar, sabe qué pasó en tal parte, sabe qué pasó en tal otra, venga a tomarse un tinto conmigo, venga, ¿qué le pasa? Usted todavía ve pagar los vales en el parque, que es algo que en otras partes no podría ser por inseguridad, aquí se puede hacer tranquilamente. Usted ve el arriero cruzar con sus productos. Entonces, cuando un pueblo de estos es orgánico, tiene mucho para vender, porque si lo antiguo no vendiera, las pirámides de Giza o monumentos como Machu Picchu en Perú simplemente ya habrían sido demolidos. Entonces, que Concordia no pierda su esencia, que se sienta orgulloso de ser concordiano para que el que venga se vaya sintiéndose concordiano. Eso es como mostrarle la cultura a uno cuando a otra parte. Ajá. No se Y viene lo enamorado importante es que lo contagien a uno de esa es cultura. correcto, de ¿cierto? esa energía, de Es eso. cuando uno, por decir, va a Boyacá y uno se quiere traer esa cultura de allá para acá. ¿Cierto? Boyacense. Esa cultura boyacense. Hasta el acento lo trae uno. Sí, sí, porque uno va, digo, una semana a otro departamento y uno se viene encantado de esa cultura de ellos. Es correcto. Entonces, lo que queremos en Concordia es que la gente que llegue a este territorio se lleven marcados o en el corazón. Ve, como hablaban allá de Más, bueno. más sin quitarle valor, más que los glampis, más que los hoteles, más que miradores, más que esto, más que lo otro, es la energía concordiana. Que si usted salió de un glampi o un hotel y el que se topó un niño, un adulto, buenos días, ¿cómo está? Amañadito en el pueblo. Sí. Eso contagia. Esa esencia. La forma en que usted saluda y que usted lo siente, eso lo hace sentir a uno en casa. Entonces eso es primordial. Educarnos culturalmente como concordianos que somos, gente berraca, que ha pasado de cultivo en cultivo, que ha pasado por un montón de cosas, pero que aquí estamos siendo el mirador del suroeste. Y no solamente el mirador, el mejor balcón cívico del suroeste. Yo me he encontrado con varias personas de quizás internacionales. Hablas muy bacano. Tiene muy sentido, muy paisa. Ajá. Y es porque uno se apropia. Cuando Sí. uno se apropia de lo que es, uno transmite. Y hay veces hasta van a su zona, a su país y vuelven y lo saludan. Y es para que uno le envíe un saludo Sí. a unos amigos, cómo habla uno, Cómo habla ¿cierto? uno. Bien paisa, bien... Ajá. Y es les que gusta eso. Lo paisa más que el acento arrastradito, que es lo que más se promociona, es en sí la energía de lo que somos. Sí. Eso es lo que identifica al paisa, más que el acentico y que los refranes y que todo eso, es esa habilidad de usted encontrarse un desconocido y hacerlo sentir familiar. Esa es la habilidad que nos despierta y que nos caracteriza. Cuando vienes del campo a la zona urbana, ¿con qué establecimiento se hace, como decir, este establecimiento es el que a mí me gusta venir? O sea, el establecimiento más turístico de Concordia. Puede ser la finca, puede ser algo que a usted le gusta, que tenga como ese sentido turístico de Concordia. Que usted, voy a ir y me gusta ir si no allá porque tiene algo que me gusta de mí. Pues a ver, una, y no es por dar payola,
pero es donde estamos en este momento, en el Hotel Campestre, Monteverde, y es porque aunque está muy moderno, muy bonito, no pierde lo que somos. Y otras partes, aunque no están tan modernizados, tampoco pierde lo que son, que es la amabilidad y que es ese modo de hacer sentir en sí al turista o al local como en su propia casa. Entonces diría que la mayoría de sitios donde he estado me hace sentir cómodo y me hace sentir bien, porque es que la competencia no nace en hacer lo mismo, la competencia nace en hacer sentir al turista en casa, mostrando diferentes puntos de... Yo no puedo, si usted vende huevos, yo no puedo vender huevos también, que no hago competencia, lo que le hago es una guerra contra mí que no. Si usted vende huevos, yo vendo cilantro para liñarlo, pero es saberlo vender. Te lo miras, estos sitios venden una comodidad excelente, una comida exquisita, otros tal vez vendan simplemente lo que es la parte de miradores, avistamiento de aves, cosas así, pero es saberlo vender y saber dar lo mejor de sí para locales y para turistas. Ya continuando con este podcast, nos vamos a meter en otro tema y lo hemos venido haciendo con muchas personas y es en la parte paranormal. Nos vamos a ir a la parte paranormal y has tenido algo paranormal. Hay cosas que no se cuentan porque tacharían de loco a una persona. Sí. Pero creo que la mayoría de personas tal vez han sentido, a veces de pronto se han confundido con ruidos extraños que genera algún animal o algo que tal vez no tuvo explicación y se le dio la cabida a algo paranormal. Pero yo vengo de una familia muy religiosa y se ve que lo religioso es lo opuesto a estas entidades o letroplasmas, como le dicen la gente más educada. Pero sí he tenido experiencias paranormales y muchas que digo que este podcast sería de 4 o 5 horas, pero de las que más resaltan es una que yo llegaba a la casa 7 de la noche, 9 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, no importa la hora, pero siempre que llegaba ocurría esto en los estantillos en la pared. 3 toques. Y hasta que yo no salía, se iba acercando los estantillos por la pared hasta tocar la puerta. Y uno se queda callado con eso. Una vez que en el segundo toque yo abrí la puerta, no había nada. A mí se me heló profundamente todo. Y yo me acosté, yo le digo que invoqué por ahí 50,000 santos. Y decía, pero ¿por qué no iba a ver si, o sea, la velocidad en que uno abre una puerta, estamos prácticamente de milésimas de segundo? No haber nada ahí. Después, cojo yo un pocillo con agua panela y me tomé la mitad y me da por decir en el patio de la casa, eso es en la Cristalina, donde hay mi Sagrada Madre. Y la coloco ahí y me da por decir la frase, ahí le dejo agua panela para ver si llega y toma y deja de joder. Mas sin embargo yo seguía pensando que algún vecino me estaba haciendo una mala jugada. Por ahí tipo 1 hora, yo me levanté hasta con rabia y estaba el pocillo boca abajo y vacío. Y no había nadie por ahí. Había llovido, no había rastro, no había nada. Y a ese paso, un montón de cosas que ni usted se imagina. Nicodemo, no sabes cómo me pusiste. Tocaría hacer otro podcast para poder contar la cantidad de historias que sobre eso. Y mucha gente desconoce que el llano de la Cristalina antiguamente era un cementerio indio. O sea, me estás queriendo contar de que donde vives, eso actualmente... Antiguamente era un cementerio indígena llamado Chamberí. El Chamberí. Interesante ir a recorrer esos sitios por allá para mirar cómo era eso. Sí, están los caminos antiguos, todavía hay asentamientos donde cuentan primero que había una tribu de indios que conocían los colonizadores de por allá, donde hacían la mejor chipcha, donde se hacía un poco de cosas por los indios y ya eso pues está desapareciendo. Pero es que para nadie es un secreto de que esto era habitado por indígenas y alguna cosa tuvo que haber quedado de eso. Y la maldad existe en cualquier parte.
Sí. sino que no se puede pensar mucho en eso porque nos patina el coco. Hablando de todo un poquito ya para ir finalizando, Nicodemo, ¿qué esperas para el futuro de la trova en Concordia? Espero compromiso por varias personas. Compromiso obviamente por los artistas que estén interesados en aprender y en crecer en esto y no queden estancados. Que porque alguien les hizo bullying, que porque alguien les dijo que no servían para esto, o que porque, digamos, los dirigentes no apoyen con escuelas continuamente. Espero compromiso de ellos. Espero compromiso obviamente de las alcaldías actuales y por venir. Porque si quieren hacer que Concordia sea más que un nombre, cuna de la trova, se necesita mucho, pero mucho más empeño. Y es de parte y parte. ¿Qué mensaje le das a los niños que sueñan con ser trovadores? Que no se rindan. Que esto es un cuento que trae alegría, que llena a la gente de amor, de risas, que les hace olvidar problemas que tienen. La trova fue vetada antiguamente por lo mismo, por un gobierno que hubo, porque era un canto democrático, e inclusive el cuento de la risoterapia existe desde hace muchos años. Trovadores se llevaban a donde una enfermera, no porque minimizar el dolor, sino porque los sacaba de esa zona en que estaban. Entonces, que no pierdan ese gusto, ese amor por la trova, que si les interesa que indaguen, que me pueden contactar a mí. Yo no soy un experto en trova, pero lo poquito que sé se los puedo transmitir. Pero lo importante de ser trovador es enamorarse de ella. El amor duele porque a veces hay dificultades, pero no se puede rendir por eso. ¿Cómo quieres que te recuerden en el mundo de la trova? Uy. Pues a ver, la marca de Nicodemo ha tratado de ser diferente porque yo siempre he criticado mucho el bullying en la trova. Yo siempre he dicho que para ser gracioso no hay que ser ofensivo con los espectadores. Sí. Hay gente que lo sabe manejar, otros que no tanto. Yo quiero que Nicodemo sea recordado en la trova como alguien que en pequeños pasitos demostró que Concordia puede mostrar una trova diferente a la actual, una trova comercial y una trova que refleja lo que es realmente la tradición oral: familia, compromiso y amor. ¿Qué sueños tiene como trovador? Escribir un libro algún día. Sí. Sí, me fascinaría escribir un libro algún día que relate muchas historias de Concordia, de sus trovadores, de lo que es la trova concordiana, y de que algún día uno también tiene que tener ambiciones, que esto pueda generar un ingreso y darle un mejor futuro a mi familia y una tranquilidad. Algo que tengas para contar. ¿Referente a la trova o a qué? Lo personal o referente a la trova. En lo personal, no se dejen llevar por sus demonios internos. Jamás. Y si es que los tienen muy vigentes, que los usen como un arma para enfrentar adversidades, pero nunca para hacer daño a otro, porque cuando uno le hace daño a otro se convierte en exactamente lo que odiaba la otra persona. Entonces sepan manipular esos demonios internos. Que sea usted el guiador de esas dificultades, no que las dificultades lo guíen a uno. Nicodemo, ¿cómo se sintió en este podcast? Muy cómodo. Antes, aprovechen estos espacios, disfrútenselos. Es una forma también de bajar ese estrés que uno maneja. Cuando alguien nos llama para hablar de uno mismo, eso da alegría, porque eso da alegría que la gente lo conozca más a fondo a uno. Así que aprovechen todos estos espacios, que se siente muy bien, que es un ambiente muy agradable, con gente muy profesional y que, entre comillas, pues también se vende lo que uno hace. Muchas gracias, Nicodemo, por haber venido por acá a este podcast. Le agradezco mucho. No, Muchas gracias por haber estado por acá en este podcast. El agradecimiento a todos los patrocinadores.
Estuvimos en las cámaras y en la edición y producción con Andrés Urán. Si quieres también un eventico por ahí en su vereda, un matrimonio, unos 15, tenemos servicio de Miniteca, Canon Miniteca y la fotografía y el video con Andrés Urán. Ahí tenemos ya el paquete ya más completo. A todos ustedes les agradezco mucho. ¿Y tienes alguna red social para que la gente lo siga o...? Pueden encontrarme en Instagram y en TikTok como Nicodemo Trovador, en Facebook como Nicodemo Trovador y también como Alexander Roldán. Ahí está pues para que lo contraten si tienen algún evento para este año, porque el hombre cada 8 días está en un tablao, o sea, agenden. Dios lo permita. Bueno, muchas gracias Nicodemo. A todos ustedes un agradecimiento y nos vemos en un próximo podcast. Que estén muy bien, se cuidan bastante, chao.